¿Cuál es el punto de ser bonita si no usas tu cerebro? Estoy harta de los mexicanos más arrastrados que Novoa cada vez que se trata de los migrantes. Hay una palabra muy bonita que la gente sin mucha materia gris parece siempre olvidar, y esa es contexto. Si bien soy de la idea de que la migración es un derecho humano y que las líneas imaginarias no le hacen bien a nadie, también estoy consciente de que no todas las migraciones son iguales ni se deben de ver con el mismo lente porque impactan de maneras muy diferentes a la población que las recibe. En la migración tenemos muchos contextos entrelazados, históricos, sociales, económicos, culturales, etc. Por ejemplo, ¿nunca han escuchado esa burrada de que los mexicanos también gentrifican Houston? Los que utilizan este tipo de argumentos no están teniendo en cuenta, por ejemplo, que el mexicano suele tener una capacidad adquisitiva menor que el gringo promedio. Por ende, y por definición, no se trata de una gentrificación. La gente que utiliza ese tipo de argumentos, que de argumentos no tiene nada, suelen pasarse por el arco del triunfo cualquier tipo de contexto, dato, porcentaje, y suele llevarse solamente por la psicosis popular. Hola, yo soy Yuri y esto es algunos contextos a tener en cuenta para dejar de decir pendejadas xenófobas. Empecemos diciendo que no es lo mismo migrar porque quieres a migrar por necesidad. Y Estados Unidos, siendo uno de los mayores bullies de no solo Latinoamérica, pero también del mundo, se ha encargado de provocar gran parte de estas migraciones. Los últimos berrinches de Trump son guiños más que claros que el agua de las políticas intervencionistas y del terrorismo económico que tanto han caracterizado al país de los drogos. Vamos a empezar dejando claro lo obvio. Donde hay mayor concentración de mexicanos son los mismos estados que originalmente eran de México. ¿Vemos aquí la relación? Sí entendemos la conexión, ¿verdad? O de plano estamos tan mal. Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido un factor significativo en la desestabilización de varios países, lo que ha contribuido a crisis políticas, económicas y sociales, que a su vez han provocado, ustedes lo adivinaron, migraciones masivas. Aquí algunos ejemplos de estas tácticas depredadoras e imperialistas de Estados Unidos que, ojo, son hechos, no son opiniones mías, son eventos reales que los propios Estados Unidos han reconocido como ciertos. Estoy grabando, mamá, ¿qué pasó? Está tan bonita, chévere, nomás, qué cara tan hermosa. Los presumo a mi gatita hermosa. Ay, 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 ay. Ay, me da mucha ansiedad. El Plan Cóndor fue una operación clandestina de coordinación entre las dictaduras militares de América del Sur con el apoyo y la influencia de Estados Unidos, desde mediados de la década de los 70 hasta iniciados los 80. Su objetivo era eliminar a los opositores políticos a través de cosas bien democráticas como la represión, la tortura y la desvivisión. Estados Unidos, bajo el famosísimo pretexto de combatir el comunismo, proporcionó recursos y respaldo a las dictaduras de países como Argentina, Chile y Brasil. Un ejemplo clave fue el golpe de estado en Chile en 1973, apoyado por la CIA, que resultó en la muerte de Salvador Allende. Las consecuencias incluyeron miles de víctimas, violaciones a los derechos humanos y un legado de impunidad y corrupción que tiene consecuencias al día de hoy. O sea, Estados Unidos, después del golpe de estado a Salvador Allende, apoya la dictadura de Augusto Pinochet. Un tercio de su mandato estuvo dado por el estado de sitio y otro tanto en estado de emergencia, con fuertes restricciones, censura a la prensa, sin partidos políticos y un sistema judicial muy debilitado. Un régimen que llevó a cabo una represión brutal con miles de muertos, torturados y exiliados. Eventos que obviamente ocasionaron que muchos chilenos salieran del país. Es decir, migraran. No es como que hayan pasado todas estas desgracias sin ningún tipo de repercusión, ¿no? Porque estamos hablando de consecuencias que son palpables en nuestra sociedad al día de hoy. Se entiende por qué es importante este contexto y cero tiene que ver con el resentimiento.
Me da mucha risa porque en serio no entiendo cómo algunas personas llegan a estas conclusiones. El Plan Cóndor es el ejemplo perfecto de cómo Estados Unidos tiene el poder para venderle a millones de personas la fantasía que es el país de la libertad, mientras que al exactamente mismo tiempo va y se caga en la libertad y derechos humanos de otros pueblos. O sea, Estados Unidos da abiertamente apoyo a regímenes autoritarios, genocidas y dictaduras. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. Siempre y cuando beneficien a corporaciones estadounidenses, obviamente, y a las élites locales, siempre a expensas de las poblaciones locales, y al mismo tiempo se pinta su propia imagen del salvador de las dictaduras y gobiernos autoritarios porque son antidemocráticos. ¿No se les hace un poco incoherente? Díganme cómo hace sentido ir a robar y a cagarse a la casa de alguien más y luego indignarse porque se mudan a la tuya. Si Estados Unidos deja pobreza y desestabilización cada que mete sus manos, entonces es más que inevitable que algo de ese caos le alcance hasta sus puertas. Aunando a toda la desestabilización que Estados Unidos hizo por todos lados, consecuencias que de nuevo al día de hoy nos afectan a todos. La guerra contra las drogas, por ejemplo, también ha tenido un impacto devastador en varios países latinoamericanos. Quiero creer que ya todos sabemos, una de las razones por las cuales el narcotráfico tiene tanta fuerza en nuestro país es por la venta de armas en Estados Unidos y su nulo interés por poner su granito de arena para controlarlo, ya que, oh sorpresa, con sus negocios bélicos y farmacéuticos nadie se mete. El 74% provienen de Texas, seguido por Arizona y California. Y los más beneficiados son los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, quienes han adquirido la mayoría de las armas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos confirma que el 84% de los traficantes de armas son hombres, en su mayoría blancos estadounidenses. O tenemos las sanciones económicas y bloqueos a países como Cuba y Venezuela, que también provoca estos flujos migratorios de los que tanto se quejan, exacerbando las crisis económicas y sociales de estos países. Y si tanto dicen que esa no es en parte razón de su miseria, entonces ¿por qué año con año están en contra de quitarlo? Muy curioso. La intervención de Estados Unidos en América Latina, ya sea a través de golpes de Estado, apoyo a regímenes autoritarios, políticas económicas desfavorables o a la guerra contra las drogas, etcétera, ha contribuido significativamente a la desestabilización de Latinoamérica. Todo esto ha generado crisis políticas, económicas, sociales y una corrupción profunda que ha obligado a millones de personas a migrar en busca de seguridad y mejores oportunidades. Creo que es esencial tener en cuenta estos factores históricos, estructurales y sociales al tener debates sobre migración. De lo contrario, creo que solo estamos dejando que nuestro miedo delate lo ignorante que somos, porque sí, la ignorancia genera miedo y por eso mucha gente se pone necia y por más datos y actitud de amor y paz que des, no quieren soltar sus prejuicios que confunden con argumentos. Lo curioso de este país es que su existencia dependió y depende completamente de la migración. La existencia y ascenso de los Estados Unidos como potencia global están fuertemente ligados a la migración. Desde sus inicios como nación, la migración ha sido un pilar fundamental en su desarrollo económico, social, cultural y político. En pocas palabras, Estados Unidos no existiría de no ser por la migración. Punto. Primero, migración europea, colonización y expansión territorial, principalmente de Inglaterra, España, Francia y Holanda, quienes desplazaron a las poblaciones indígenas y se apropiaron de tierras para la agricultura, la minería y otros recursos. También hubo migración forzada de africanos esclavizados. Millones de africanos fueron traídos para trabajar en plantaciones de algodón, tabaco y otros cultivos, que fue esencial para la economía de Estados Unidos, en unas condiciones miserables que al día de hoy siguen sufriendo consecuencias racistas. Después llegó de nuevo otra ola de inmigrantes europeos, irlandeses, italianos, alemanes, polacos, etcétera, a Estados Unidos para trabajar en fábricas, minas, ferrocarriles y otras industrias. Esta mano de obra barata y abundante fue crucial para la industrialización del país. Y también tenemos la migración latinoamericana y asiática, aportando de nuevo mano de obra para la agricultura, la construcción y otros sectores claves para el país. La migración no solo ha sido un factor clave en la formación de Estados Unidos como nación, sino también en su ascenso como potencia global. Sin la contribución de esos millones de migrantes a lo largo de toda su historia, Estados Unidos no habría alcanzado jamás
el nivel de desarrollo económico, de innovación y diversidad cultural e influencia internacional que tiene al día de hoy. Pero es esencial reconocer que este éxito ha sido construido en gran medida sobre la explotación y sufrimiento de todos estos grupos. Explotación y sufrimiento que siguen sufriendo al día de hoy. País creado puramente por migraciones puede ser xenófobo. Simplemente no tiene sentido. Y de igual manera, como un país con el 80% de su población teniendo piel morena puede ser tan racista. ¿Soy la única a la que esto simplemente no le hace sentido? Ya sea en Estados Unidos o en el propio país de origen, personas morenas o inmigrantes son siempre tratadas como ciudadanos de segunda o tercera clase. Y lo que me vuela la cabeza es que sabemos que la historia se repite una y otra vez. Y cada cierto tiempo llegan estos personajes como Trump o Elon Musk con un discurso completamente falaz y populista que se cuelga de los miedos y de la ignorancia de la gente. Pero, y esto me llena de frustración, ¿cómo es posible que en pleno 2025 son millones de personas compartiendo estos mismos pensamientos? ¿Tú qué opinas de que haya ganado Trump? Gracias a Dios. ¿Tú sientes que está bien? Creo que está bien. ¿Por qué? Pues que está cabrón los inmigrantes que se hacen para acá, porque pues yo que sí soy de aquí. Tirándole mierda a nuestros hermanos migrantes como si fueran puros y no tuviéramos todos mezcolanza y descendencia de todos lados, dándose balazos en las patas a ellos mismos. Entiendo que las condiciones materiales muchas veces determinan la manera de pensar y reaccionar de las personas, pero neta, hemos pasado por personajes gigantescos importantísimos como Martin Luther King, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, que han intentado llegarle a los corazones de las personas con discursos increíbles, conmovedores y décadas tras décadas de lucha y revoluciones, sufrimiento, pérdidas, para que cada cierto tiempo regresen los mismos discursos y argumentos pendejos rancios. No podemos avanzar como sociedad o evolucionar si tenemos cargando el sufrimiento de millones y millones de personas en pobreza y miseria. Esto nos sale caro a todos, tanto económicamente como moralmente, diría yo. Muchos migrantes latinoamericanos ocupan puestos de trabajo que los estadounidenses no suelen tomar. Son la columna vertebral de sectores esenciales para cualquier economía como la agricultura, construcción y manufactura. Se estima que los mexicanos que radican en Estados Unidos generan el 8% del PIB de Estados Unidos. Si fuera una economía independiente, los latinos en Estados Unidos conformarían la quinta economía más grande del planeta. No son puestas en escena todos esos videos de cómo la agricultura en Estados Unidos sufre consecuencias severas sin los migrantes. Y los inmigrantes indocumentados contribuyen con 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas en Estados Unidos sobre tasas de encarcelamiento de inmigrantes y nacidos en ese país demuestra que los inmigrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los estadounidenses durante los últimos 150 años, siendo literalmente una de las fuerzas de trabajo más fuertes que tiene Estados Unidos. Y considerando todo lo que le aportan, aún así son tratados con un racismo rampante. Go back where? Go to Mexico. Go back to Mexico? Yeah. Violento, con explotación laboral. La Casa Blanca habría ignorado o pasado por alto las denuncias sobre un número creciente de menores migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos. La administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos. Y con políticas migratorias históricamente duras. Let the children go! Let the children go! Let the children go! Voy a llamar al menos a mi tía para que me venga a recoger y después para que llegue mi mami lo más pronto posible. Y en un completo universo alterno tenemos a los inmigrantes privilegiados, esos que llegan con visa, sin ser perseguidos o separados de sus familias, con poder adquisitivo muchas veces muy por encima del local, esos que generalmente por venir de países colonialistas e imperialistas llegan con actitudes racistas y de salvadores blancos, esos que pueden comprar las tierras a las cuales los locales no pueden acceder, esos que llegan trabajando
para empresas extranjeras como nómadas ilegales sin ser perseguidos por ello. Esos que algunos se dan el privilegio de exigir que se les trate en su lengua o incluso de privatizar espacios y playas públicas. Esos que se rehúsan a llamarse migrantes y prefieren diferenciarse con términos colonialistas como expats. Esos que no tienen otros países amenazándolos con invasiones, aranceles y golpes de estado, que no saben lo que es vivir en un país desestabilizado por intervenciones. Esos que tienen un contexto desde la cuna completamente diferente. Para que me entiendan mejor, nacieron con un privilegio y unas ventajas enormes mucho antes de que cualquier argumento meritocrático mediocre pueda venir a hacer sentido en esta conversación. ¿Qué esfuerzo pudo haber hecho un bebé suertudo que automáticamente, por el país en el que le tocó nacer, ya tiene ventajas importantes sobre muchos otros millones de bebés que desde que nacen sufren desnutrición? Y si bien todo el nefasteo a los extranjeros privilegiados es, a mi parecer, más que justificado por sus ínfulas de grandeza, su racismo y desconecte total con la realidad, pero eso no significa que ellos sean el origen de los problemas como la gentrificación, ni que no tengan derecho a migrar. El problema es que el enojo y la frustración de las personas está completamente mal dirigido. Por ejemplo, no estás enojado con los inmigrantes privilegiados que elevan las rentas. Estás enojado con el sistema que permite la especulación inmobiliaria. No estás enojado con los inmigrantes que salen de sus países por mejores vidas. Estás enojado con el sistema que prioriza el dinero de un par de manos por encima de la dignidad y de la vida humana de millones de personas. No estás enojado con los migrantes que te quitan puestos de trabajo y malbaratan el salario. Estás enojado con el sistema que permite a los empresarios coquetear con el esclavismo. Echarle la culpa al individuo no resuelve absolutamente nada. La culpa es del sistema entero, que permite que los que tienen el suficiente dinero pongan las reglas a su conveniencia. Nos manejan literalmente como piececitas de ajedrez, mandándonos a desvivir entre nosotros por sus intereses económicos, y muchos de ustedes prefieren quejarse de la gente que está sufriendo directamente las consecuencias de esos jueguitos de poder. La migración entre Latinoamérica y Estados Unidos es un fenómeno muy complejo, con efectos tanto positivos como negativos, pero no podemos seguir dejando que simplemente el sector privado mande por encima del interés de la sociedad entera y que los impactos negativos sean siempre mayores y peores para la gran mayoría de la población y los beneficios siempre sean para un par de manitas con severos problemas de acumulación compulsiva. Y para las personitas necias que muy posiblemente portarán con orgullo su ignorancia en los comentarios, solo les dejo esta hermosa frase: una necedad, aunque la repitan millones de bocas, no deja de ser una necedad. Estos temas son mega densos y yo lo estoy tocando muy por la superficie y de manera hasta sarcástica y burlona, pero eso es porque ya no tengo la paciencia de ser seria, porque de todas formas la gente no escucha ni quiere. Independientemente de eso, sí es increíblemente importante tener todas las conversaciones necesarias al respecto y no podemos permitir que esos discursos de puro y rancio odio se queden. Si te gustó, te invito a suscribirte y si no, pues no. Eso fue todo. Bye.